Empezamos. Bueno, entonces muchísimas gracias por conectarse. No está por demás agradecer infinitamente su perseverancia y diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Vamos avanzando con los estudios. Hoy estamos ya en la lección número 5. Nos faltaría 3 más. Dios mediante, pues ya en 2 semanas más terminaremos este curso. Seguimos con la identificación espiritual. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo. Es un tema muy amplio, ¿verdad? 1 hora no nos va a dar mucho tiempo para hablar de este tema muy profundo. Pero a la luz de las Escrituras en esta hora pedimos que el Señor sea quien nos guíe, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes tienen algunas dudas, algunas preguntas, algunos comentarios sobre el bautismo, pero vamos a estudiarlo a la luz de las Escrituras y lo que usted cree es entre usted y Dios. Acá estamos nomás para guiarle a la palabra de Dios, a los pies de Cristo, enfocarnos en la obra redentora de nuestro Señor y pues el resto es obra del Espíritu Santo. Muy bien, entonces el bautismo, la lección número 5. Vamos a empezar con una oración dándole gracias al Señor por un día más de vida, por el bendito privilegio de acercarnos a Él como hijos e hijas, de saber que somos redimidos por la sangre de Cristo, que somos hijos e hijas de Dios por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Entonces vamos a empezar esta clase con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das en las aguas del bautismo. Abre nuestros corazones a tu verdad mientras estudiamos tu palabra esta noche. Ayúdanos a apreciar este lavado de renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo, por el cual nos vestiste con el manto de Cristo. Nos limpiaste del pecado y nos adoptaste en tu familia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para la lección número 5 son los siguientes. Explicar bíblicamente que el bautismo es un medio de gracia, un acto sagrado instituido por Cristo. Identificar la enseñanza de otras iglesias sobre el bautismo. Y al fin concluimos analizando las evidencias bíblicas para bautizar a los bebés. Damos también una cordial bienvenida a los hermanos, hermanas que recién van ingresando a la clase. Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, entonces ingresamos de una en materia. El video nos mostraba un poquito el significado del bautismo, pero me gustaría mucho preguntarles a ustedes, ¿qué es el bautismo? ¿Qué le han enseñado a ustedes según su identificación espiritual? Cuéntenos, ¿qué es el bautismo para ustedes? Pastor, Bien, Claudia, vamos primero con Claudia y luego con ¿quién? Alexis, Bueno, Alexis, ya. saludo a todos los hermanos, bendiciones, bendiciones, pastor. Bueno, nosotros tenemos, al menos yo lo que venía entendiendo era que el bautismo enfatiza el arrepentimiento, que es una señal de la fe y es para perdón de nuestros pecados. Ese es mi aporte. Gracias, hermano. Muy bien. Querido Alexis, adelante. sí, el bautismo, como usted lo expresaba ahora entre los objetivos, decimos que es un medio de gracia y donde hacemos una declaración pública que hemos creído en la palabra, ¿sí? Entonces, definiría el bautismo como eso, como un medio de gracia, algo instituido por el Señor y donde hacemos una declaración pública que aceptamos y que creemos en la palabra de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Ana.
Bueno, para mí el bautismo es por medio de la fe, es que el Señor nos da el perdón, ¿verdad? Dejamos la vieja criatura y comienza una nueva criatura por medio del bautismo. Gracias, Ana. Y el Señor nos perdona. Querido Luis Felipe, adelante. Gracias, hermana, por su participación. Pastor, pues yo tengo que el bautismo tiene la fe y el perdón de los pecados para estar con nuestro Padre Celestial, porque somos perdonados de todos nuestros pecados. Gracias. Gracias, hermano. Escuchemos a Jessica. Buenas noches. Bienvenida, hermana. Buenas noches, pastor. También considero yo que el bautizo es un mandamiento, pastor, porque nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión nos dejó encargados ir y bautizar, o sea, a todas las naciones. Obviamente, digamos, en mi caso personal, yo no voy a ir a bautizar a alguien, ¿verdad? Pero sí considero de que es un mandamiento y es algo que nos dejó instituido nuestro Señor Jesucristo y no dice la edad. Gracias, Jessica. Escuchemos a José Luis y luego vamos también con Rafael. Adelante, José Luis. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches a mis compañeros. Sí, yo puse que sí, que es como decir a veces a los cuatro vientos que a partir de ahora, como dice en Gálatas 2:20, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Es una manifestación de mi arrepentimiento y mi fe y una separación de las cosas de este mundo. Es ahora es seguir a Cristo, es Cristo en mí y bueno, y eso es lo que puse yo, pastor. Gracias, querido José Luis. Escuchemos a Rafael y luego concluimos con Silvia. También ¿Me Pedro. oye, pastor? Sí, adelante, hermano. Bueno, pastor, pues yo analizándolo en cuanto al bautismo, pues es un sacramento, ¿verdad? O rito de iniciación en muchas tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo, ya que a través del bautismo se simboliza la purificación y el renacer espiritual. Quiere decir que es un acto que representa la entrada a la comunidad de creyentes y el compromiso con la fe. Desde la perspectiva cristiana, bueno, se considera que a través del bautismo recibimos la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la promesa de vida eterna. Quiere decir que es un momento muy significativo en la vida espiritual de una persona, ya que marca el comienzo de su camino en la fe. Esta es mi explicación. Gracias a Rafael. Escuchemos a Pedro y concluimos con Silvia. Muchas gracias por por respuestas a esta pregunta. Bueno, hermano, para mí el bautismo es entrada a la salvación, es ya apartarse de las cosas del mundo y entrar a lo espiritual, a seguir siguiendo a Jesús y Gracias, bueno, hermano. luchar por la salvación, ya, interiormente. ¿Ves? Amén. Muy bien, Pedro. Gracias. Querida Silvia. Buenas noches, profesor, hermanos. Bueno, para mí el bautismo, por lo que pude ver en el video y además ver en los versículos, es que es un medio de gracia por medio del cual recibimos el perdón de nuestros pecados y este es don del Espíritu y el don del Espíritu Santo. El bautismo tiene poder para santificar la iglesia, para revestirnos de Cristo, para hacernos nacer de nuevo, para lavar nuestros pecados y es un medio, como decía, un medio para que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Eso es, pastor. Gracias, querida hermana. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es el bautismo, ¿verdad? Entonces, dice, el bautismo es un medio de gracia, muchos de ustedes dijeron, instituido por Jesucristo
mediante el cual Dios nos otorga el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la promesa de la salvación por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. El bautismo no es un acto de obediencia, no es un simbolismo. El bautismo es un acto sagrado mediante el cual Dios nos da lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados. Recordemos nuestra naturaleza, de dónde venimos, ¿verdad? Recordemos que llegamos a este mundo con el pecado heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el bautismo Dios crea fe en nuestros corazones. Entonces, un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo es un medio de gracia, un sacramento a través del cual Dios nos da lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados. Eso es más o menos, ¿verdad? En términos generales. Muy bien, entonces vamos viendo que al igual que la conversión, al igual que la justificación, al igual que la gracia que el Señor nos da, no es nuestro, ¿verdad? Es un regalo de Dios por el poder del Espíritu Santo. El bautismo nos conecta a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando somos bautizados, el viejo Adán muere, es ahogado, y de ahí surge un nuevo ser, una nueva criatura, ¿verdad? Lavada con la sangre de Cristo. El agua es simple agua si no está conectada con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le da el poder al bautismo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, ¿qué recibimos de Dios a través de este medio de gracia? Según Pedro, acuérdese que nos tocó leer Hechos capítulo 2, los versículos 38 al 39. ¿Qué recibimos de Dios a través de este medio de gracia, según Pedro? Vamos a identificar que recibimos 3 bendiciones espirituales. 3 bendiciones espirituales que van más allá de mi razonamiento y entendimiento humano. Entonces, ¿cuál es la primera? Vamos a leer el texto bíblico y vamos a identificarlo. Un voluntario que me ayude con la lectura de Hechos 38-39, por favor. Alguien que pueda ver la pantalla, que se divise. Pedro les Amén. dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38, 39. Amén. Gracias, querido Luis Felipe. Entonces, aquí recibimos 2 bendiciones de Dios, ¿verdad? A través del bautismo, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero y por qué? El primero es ¿qué? El perdón de pecados. Gracias, querido José. El perdón de pecados, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a este mundo? Llegamos, querida Ana. Muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, Muchos eso delitos. nos... Sí, gracias. Adelante, Ana. Querida Ana, adelante. Sí, eso es lo que tenía el micrófono apagado. Ya, Muertos en delito y pecado. excelente. Entonces, esa era nuestra realidad. Entonces, el bebé que nace, que sale del vientre de nuestras madres, que salimos del vientre de nuestras madres, desafortunadamente, por la desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva, que dice la Biblia. Por la desobediencia de uno, el pecado llegó al mundo y así se dispersó por todo y llegó la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Ve la incapacidad del ser humano, ve que no somos capaces de hacer absolutamente nada
y Él nos provee un medio, a través del cual nos da el perdón de pecados, y este es el bautismo, ¿verdad? Vemos claramente que el bautismo no es algo que nosotros hacemos para Dios, sino es algo que Dios hace para nosotros a través del Espíritu Santo. Bien. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Cuidarnos. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en sus vidas? Dar consuelo. Consuelo, muy bien. Antes de eso, para que tengamos consuelo, ¿qué hizo antes? Sembró la semilla de la fe, ¿verdad? Dio Y la no fe. solo que, primero, ¿qué hizo? Le arregló el terreno. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios, la dinamita, ¿verdad? Entonces, eso explosionó, tiró todas esas rocas, preparó el terreno, ahí sembró la semilla de la fe, le cuidó, le regó, le puso agüita, abono, y creció esa plantita, ¿verdad? Y a eso le llamamos los frutos de la fe, ¿verdad? El Espíritu Santo lo sembró. Entonces, si no fuese por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros diríamos que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda en esta primera parte, querida Jessica? Sí, específicamente es en este versículo que otras denominaciones ellos bautizan solo en el nombre de Jesús debido a este versículo. ¿Cómo les podemos explicar que no es así? Gracias, excelente pregunta. Muy bien, entonces, ¿cuál es el contexto de este texto bíblico? ¿Verdad? El contexto de este texto bíblico es el domingo de Pentecostés. Después que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, hablaron en lenguas originales, ¿verdad? Lenguas entendibles, idiomas entendibles. El apóstol Pedro empezó a predicar un sermón, predicó a la multitud. Y este sermón era un sermón completo, tenía la ley de Dios con todo su rigor. Él les dijo, ustedes, ¿verdad? Crucificaron a un inocente. Tienen en sus manos, estoy parafraseando el texto bíblico, ¿verdad? Tienen sangre inocente en sus manos, ¿verdad? Ustedes mataron, literalmente diciendo, son unos asesinos, ¿verdad? Esa ley y ese remordimiento que ellos tuvieron, ¿verdad? Sobre el enfoque que era Jesucristo, a quien habían crucificado. Él dice, él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces el enfoque en ese momento era Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo predicado, todo lo que había sucedido, lo que había hecho Cristo, resucitó de entre los muertos, ¿verdad? En ese momento. Entonces por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Como dice aquí, en nombre de Jesucristo, el enfoque. Pero eso no significa que dejamos a un lado la Trinidad, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como dice Jessica, hay iglesias, denominaciones que dicen nomás bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero nos olvidamos de todo el contexto bíblico, ¿verdad? Espero que haya contestado un poquito la pregunta, hermano. Muy bien, entonces vamos con Silvia, José David y con Ana. No sé si algo relacionado con la misma pregunta. Sí, profesor, con la misma pregunta.
Se ha mencionado que recibimos tres bendiciones y yo encuentro dos. ¿Me puede aclarar la tercera, por favor? Ya viene, hermana querida, la tercera. Ok, Las dos gracias. primeras y prepárese Está para la sucediendo. tercera, que es una bendición maravillosa también. José David, Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bendiciones para todos los que estamos estudiando, ¿verdad? En la clase, ¿verdad? Bonita clase y bonito el tema del bautismo, ¿verdad? Sabemos que el bautismo es un paso de obediencia y que el mismo Jesucristo, ¿verdad? Lo hizo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, cuando se bautizó, nos dio ese ejemplo, ¿verdad? Y cuando él se abrió, cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Dice que los cielos se abrieron, ¿verdad? ¿no? Y una voz del cielo que decía, en ti tengo complacencia en mi hijo amado, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Esto del bautismo y cuando está diciendo usted, ¿verdad? Pedro le estaba predicando ese para el perdón de los pecados, pero era para los judíos, ¿verdad? Para los que estaban ahí, no era para todos. Y tenemos el mandamiento en Mateo 28:19. Y dice, por todas las naciones, predicando este evangelio, haciendo de los discípulos, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, el mandamiento, lo que Dios nos manda. Bendiciones. Gracias, José David. Escuchemos a Ana y luego avanzamos. Ana, hermana. Está el micrófono abierto, adelante. Yo, no le vas a decir. O hay otra Ana. No, usted tenía el micrófono abierto. Si tiene algún comentario, de no avanzamos nomás. No. Ya, yo le iba a decir. Ya, gracias, hermana. Entonces, muy bien. Aquí está la otra bendición. Ahora, alguien que me ayude con este texto bíblico. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Gracias, hermano querido. Entonces, aquí está la tercera bendición que nuestra hermana querida nos estaba hablando, ¿verdad? La bendición del bautismo, ¿no? Muy bien, que nos salva. A veces la razón humana está en oposición a esto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que esto suceda? Específicamente, si vamos a hablar ahorita de las infantes, ¿verdad? Que el Espíritu Santo puede hacer crear fe en un infante, y eso dice, ¿cómo puede ser posible? La persona, para que sea salva, tiene que creer, tiene que aceptar, tiene que entender. Esa es la razón humana, ¿verdad? Pero ya hemos visto con la Biblia que nosotros no hacemos nada. Dios es quien a través del Espíritu Santo hace toda la obra en nuestros corazones. Entonces, Dios nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Porque llegamos a este mundo muertos en delitos y pecados. Nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien besa a ese ser inerte y le da vida, nueva vida con Cristo, ¿verdad? Perdón. Y no solo el Espíritu Santo ahí hizo todo eso y se fue, sino que el Espíritu Santo habita en nosotros todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si es obra de Dios, de principio a fin, el propósito divino, ¿cuál es el propósito divino? Que todos seamos salvos, que lleguemos a conocer la verdad y un día estemos en el cielo, ¿verdad? Todos estos medios de gracia, ¿verdad? El bautismo es un medio de gracia a través del cual Dios nos da, como ya vimos, el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la salvación. Es un regalo de Dios. Humanamente yo no lo entiendo. Humanamente es difícil de explicar cómo sucede esto. Pero, ¿verdad? Con un corazón lleno de fe, con ojos de fe, ¿verdad? Escuchamos las palabras de Dios, como bien decía nuestro hermano José David. Si Dios nos dice eso, vamos a creer a Dios, aunque vaya en contra de nuestra razón humana, ¿verdad?
¿Cómo puede salvarnos el bautismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sucede este milagro? Querida Claudia, adelante. El bautismo puede salvarnos a nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo y nos bautizamos por el perdón de pecado y esta bendición que recibimos para hacer una nueva vida a conciencia y a servicio del Señor. Aunque, entre comillas, digo yo, el bautismo realmente no te salva. Yo podría, no sé, no haber conocido a Cristo en tiempo y forma, pero alguien sembró la semilla. No sé, tengo un accidente en el auto, no me bauticé no nada, pero invoqué al Señor en ese momento y yo entiendo que somos salvos hasta el último momento. Si invoco a Dios, puedo salvar mi alma y el bautismo no fue una condición para detener ese paso. Ese es mi aporte. Gracias, Claudia. Tiene razón, estoy de acuerdo con usted. En un caso específico, ¿verdad? En la mañana alguien mencionaba el criminal que estaba colgado en la cruz al lado de Jesús. Él creyó y fue salvo, ¿verdad? Eh, Vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Claudia usó un lindo ejemplo. Si estoy al borde de la muerte, ¿verdad? Y si de pronto Dios me salva de esa muerte, ¿verdad? El fruto de mi fe, ¿qué va a ser? Yo voy a bautizar, ¿verdad? Si es una bendición que yo recibo, esta comunión íntima con Cristo, ¿verdad? Las bendiciones del bautismo, yo voy a bautizar. Entonces, si un cristiano, un creyente dice, no, yo creo que el bautismo no es importante, no es necesario, yo puedo ir al cielo sin el bautismo, ahí sí ya cambian las cosas. Pero en los casos específicos que la Claudia mencionó, puede ser igual que una persona, un incrédulo, esté en su lecho de muerte. Alguien va a hablar con él, habla del Señor en su último suspiro, cree en Cristo como su Salvador. Obviamente, pues ya no hay tiempo de bautizarlo, ¿verdad? Sin embargo, si esta persona vive, un fruto de fe va a ser de él decir, yo quiero bautizar. Y recordamos el eunuco que iba con Felipe, ¿verdad? Él miró un poquito de agua en el desierto y dijo, mira, ahí hay agua que impide que yo me bautice, ¿verdad? Gracias, Claudia, por ese comentario. Muy bien. Luis Felipe. Pues yo tengo, en lo que estudié de los bautismos, también pues tengo, no sé si llegué aquí a este caso, el de, el de Romanos 6:4, donde dice que porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y así también nosotros andemos en la vida nueva. Gracias a Luis Felipe. Obviamente el bautismo está íntimamente conectado, como dije anteriormente, con la muerte y con la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, claro que existe esa lucha entre el viejo Adán y el nuevo ser creado con el manto de nuestro Señor Jesucristo, pero existe esa lucha, ¿verdad? José Miranda, hermano, adelante. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Una preguntita, tengo una duda sobre el bautismo, ¿verdad? El bautismo, como usted lo decía, es muy importante, pero, por ejemplo, cuando una persona enferma y no se ha bautizado, aunque acepte a Cristo, pero no se bautiza, ¿verdad? Y muere, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, sí, sí está ya, como dije, en su último suspiro de su vida y cree en Cristo Jesús, ¿verdad? La otra cosa es que a veces el ser humano tiene que escuchar del moribundo que diga, sí creo en Cristo, ¿verdad? Pero la fe de una persona es entre Dios y el que está por morir, ¿verdad? Muchas de las veces sucede que los pastores están insistiendo que diga la oración de fe, que haga esto, ¿verdad? A veces llega un momento en que eso es como forzado. La obra del Espíritu Santo es interior.
es espiritual, es invisible, ¿verdad? Entonces, si la persona creyó, bendito sea Dios, y falleció, pues ya no vamos a bautizar. Pero como dije, si esta persona por obra de Dios, por milagro divino, vive y le mostramos, enseñamos la importancia del bautismo, esperemos que el gozo de esa persona diga sí, como el eunuco, ¿verdad? Aquí hay agua que impida que me bautice, ¿verdad? Sí, son temas muy importantes, muy delicados, ¿verdad? Que a veces van más allá de la razón humana. Muy bien, entonces aquí está una pequeña comentario sobre esto, ¿verdad? Aprendimos en la lección 3 que somos justificados, que somos salvos, que es lo mismo que justificados, solo por la fe. Si el bautismo nos salva, debe obrar la fe en nuestros corazones. En el bautismo Dios crea fe en nuestros corazones. Esa fe es un regalo de Dios. No decidimos creer, no decidimos ser perdonados, no decidimos ser salvos. Todo eso lo hace Dios por misericordia y gracia divina. ¿Verdad? Bautismo es algo que Dios hace para nosotros y no algo que nosotros hacemos para Dios. Entendiendo la situación espiritual en la que nos encontramos, ¿verdad? Es algo que Dios hace por nosotros. Nosotros somos los receptores de esa bendición. Entonces, como dijimos anteriormente, no es un acto de obediencia, porque un muerto espiritualmente no puede obedecer, ni siquiera sabe que Dios existe, ¿verdad? Es Dios que hace toda la obra en este caso. Muy bien, aquí hay algunos pasajes bíblicos que nos muestran que es obra 100% de Dios, ¿verdad? Que dice Tito 3, 5 hasta el 7 es maravilloso, pero acá solo hasta el 5 vamos a ver, ¿verdad? Dice, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Tito 3:5, vincula la obra del Espíritu Santo al darnos un nuevo nacimiento espiritual al bautismo, al bautismo, ¿verdad? En otras palabras, el bautismo. Colosenses 2, 12 y 13 dice, fuiste sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ahí está. Ahora, hermanos, ¿hay alguna intervención del ser humano en este aspecto espiritual, si se podría decir? No hay ninguna intervención del ser humano allí en el bautismo. Estamos Gracias. diciendo que... Gracias, Alexis. Siga nomás, hermano. Perdone por interrumpir su comentario. Sí, porque estamos diciendo que nacemos muertos nuestros delitos y pecados, que es algo que el Señor, el Espíritu Santo crea la fe en nosotros, ¿sí? Y no podemos decir que hay esa intervención, ¿sí? Porque es algo, como usted lo ha expresado, que es algo que el Señor, ¿sí? Nos da. Entonces no puede haber intervención del ser humano allí. Gracias, querido Alexis. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Entonces ya vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Estamos hablando de las diferentes identificaciones espirituales, cómo nos ha enseñado, cómo hemos practicado, ¿verdad? Muy bien, entonces dice el bautismo, las iglesias protestantes, el bautismo es un acto de obediencia
que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Bien, entonces, el bautismo es algo que hacemos por Dios, simplemente simboliza bendiciones espirituales. Muy bien. Entonces, ¿qué nota usted aquí? ¿Qué está faltando? ¿Dónde quedaron las 3 bendiciones que mencionamos anteriormente? Querida Claudia, cuéntenos, hermana. Bueno, ninguna se muestra aquí. Y en mi experiencia personal, a mí me bautizaron por obediencia a los 11 años, de los cuales no sabía ni por qué me bautizaban realmente. Ya me bautizaron porque, bueno, así de esa forma Jesús me iba a recibir si me moría en cualquier momento. Más o menos en esas palabras fueron mi bautismo, dado a que yo vengo de familia protestante. Así, bueno, ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Gracias, hermana, por su testimonio de fe real, ¿verdad? Entonces, entonces es un acto de obediencia y también es un acto, un compromiso, ¿verdad? De aquí en adelante te has comprometido ante esta congregación, ¿verdad? A dar pruebas visibles de tu obediencia, que ahora eres un hijo, una hija de Dios, y vas a esforzarte en vivir una vida perfecta aquí en la tierra, entre otras cosas, ¿verdad? Pero nota usted que el enfoque está en quién, está en la persona. Yo obedezco, ¿verdad? Como es un simbolismo nomás, es un acto de obediencia por lo que Cristo hizo, pero no estamos enseñando que el bautismo nos da el perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué esa enseñanza? Porque cuando salimos del paquete, vamos a ponerlo así, salimos con un defecto, ¿verdad? Y desgraciadamente no podemos enviarle a la fábrica que lo construyó para que lo mande un nuevo, porque así nacemos en pecado, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Identificando la realidad bíblica de nuestra vida sin Cristo, ¿verdad? Dios, que es lleno de misericordia, en su amor infinito, miró, ¿verdad? En todo el mundo una playa, una pampa de cadáveres muertos. Él proveyó una solución divina. Y ese es el perdón de pecados, que el Espíritu Santo, como dije, besa a esos muertos y nos da vida, para que en el tiempo de Dios nosotros, con nuestros labios, confesemos que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, perdón de pecados aquí no enseñan, es un acto de obediencia más. Es algo que nosotros hacemos para Dios, para estar bien con Él. Academia Cristo o la Iglesia Luterana, ¿verdad? Creemos que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo, como vimos en Tito 3 del 5 hasta el 7, limpiándolo de toda iniquidad, hechos, perdonando los pecados. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y aquí muchos van a decir, pero mira, primero hay que creer y luego ser bautizado. Pero ¿qué viene antes de creer? ¿Verdad? Entonces, ¿quién hace que nosotros creamos en Cristo Jesús? Eso es obra del Espíritu Santo. Yo no he hecho nada, usted no ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Obra de Dios. ¿Para quién es el bautismo? Cuéntenme, hermanos, ¿para quién es el bautismo? Según el texto bíblico que nos tocó leer, ¿para quién es el bautismo?
¿Un voluntario? Querida Claudia, adelante. Entiendo que el bautismo es para nosotros, no es para Dios, sino para nosotros, para que nosotros podamos identificarnos. Si el Espíritu Santo ya obró y yo busco estar mejor, obviamente que lo voy a hacer con una voluntad plena y convencida de que este es un paso más para ser salva. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Escuchemos a Pedro. Hermano, para mí el bautismo es para todos los seres humanos, grandes y pequeños, hermano. Como dice la palabra de Dios que heredamos, pues esta naturaleza caída. Gracias, querido Pedro. Muy bien. Para todas las naciones. Querida Silvia, adelante. Sí, profesor, el bautismo es para todos, para grandes y para pequeños, y nos hace referencia a que también los niños, los bebés recién nacidos necesitan el bautismo, pastor. Gracias, querida hermana. Muy bien. Entonces vamos a pensar en este pasaje bíblico, ¿verdad? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mandato de Cristo. Y al fin, ¿verdad? La promesa maravillosa, ¿verdad? Dice que, y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el último momento de sus vidas. Una promesa maravillosa de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo todas las naciones, y en todas las naciones, ¿quiénes están incluidos? Nuestra hermana Silvia ya nos mencionaba, niños, adultos, ancianos, infantes, porque todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico? Todas las naciones, ¿verdad? ¿Por qué todas las naciones? Porque todos hemos llegado a este mundo muertos en delitos y pecados, somos enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y si vamos a lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esto no se limita si son niños, si son adultos, si son ancianos. ¿Por qué los niños mueren? Porque nacen en pecado, ¿verdad? Excelente. ¿Qué dice acá Hechos 2, 38, 39? Un voluntario que me ayude, por favor, con la lectura de este pasaje. Yo, pastor. Pedro Adelante. les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38, 39, amén. Gracias, Luis Felipe. Entonces es un acto de Dios, ¿verdad? Es obra de Dios. Muy bien, entonces hablamos un poquito de eso, pero vamos a resumir un poco más, ¿verdad? Las iglesias protestantes dicen el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo, es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En base a lo anterior, el bautismo infantil, en base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. Entonces, ahora nos estamos notando, primero ante todo es que el Espíritu Santo no es, ¿verdad? No puede crear la fe en las personas, ¿verdad? Es ya cuando son adultos, ya cuando tienen uso de razón,
ahí sí es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, la acción del Espíritu Santo. De lo contrario, no, ¿verdad? Entonces, nota usted aquí, está la acción del ser humano. Yo estoy poniendo mi granito de arena, yo estoy poniendo las reglas en el plan eterno de salvación y en la fe, en la conversión de mi vida con Cristo. ¿Nota usted? Entonces yo le estoy poniendo las condiciones al Espíritu Santo. Le digo, cuando ya tenga uso de razón, cuando ya entienda todo este rollo de la fe, de la salvación, del cielo y todo, ahí sí ya estoy preparado, ya estoy listo, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está haciendo la obra? Estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo es quien da la fe a nuestros corazones. ¿Verdad? Por eso hicimos la pregunta el otro día, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ¿hay alguna diferencia entre un infante y un adulto? La No, respuesta es no, no existe, ¿verdad? Porque se trata de la conversión, no es mi acción, no es lo que yo hago para Dios, sino lo que Dios ha hecho por mí, sin que lo merezca, sin que yo lo haya buscado, ¿verdad? Sin que yo lo haya, no sé, haya hecho algo para ganármelo. Es obra de Dios 100%, ¿verdad? Entonces, por eso existe que dicen, ¿verdad? No vamos a bautizar al muchachito, al infante, porque ese no entiende nada, tiene que confesar. Pero como no nos enseñaron que el bautismo recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna, la salvación eterna, entonces todo es una simbología, es un acto de obediencia nomás, ¿verdad? Muy bien. Academia Cristo, la Iglesia Luterana, dice, creemos que la bendición del bautismo es para todos, no hay excepción, ¿verdad? Si no queremos mencionar los infantes, vamos a decir todos, ¿verdad? Incluyendo a los infantes que son pecadores. Hermano y hermana en Cristo, a muchas personas les ofende decir que un infante, que un bebé es pecador. Muchos dicen, mira, es un angelito, es un inocente, ¿verdad? Desgraciadamente, ese niño pequeño que no puede hacer nada, también es descendiente de Adán y Eva. También nacieron con el pecado heredado que dice, la paga del pecado es muerte, que somos enemigos de Dios. Quizás al mundo parezca este niño, este infante, un angelito, como normalmente decimos, pero ante los ojos de Dios es su enemigo, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Cuando ¿Se acuerda usted, hermano y hermana, cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús a escondidas? Él creía en Cristo, ¿verdad? Pero tenía dudas, tenía muchas preguntas que hacer. Entonces él fue y Jesús le dijo, ¿verdad? El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y los fariseos eran la razón humana de ellos, ¿verdad? Ellos querían darle sentido lógico a las cosas divinas. Entonces él decía, no entendía para nada, decía, ¿cómo puede ser posible que un hombre que ya es viejo, es adulto, va a ingresar al vientre de su madre y volver a nacer? Y todo eso no encajaba, ¿verdad? Y ahí el Señor Jesús le dijo, pues tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas espirituales, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, lo que es de la carne es de la carne, pero lo que es espiritual, algo espiritual, ¿verdad? Los bebés nacen pecadores, como sus padres, necesitados del lavamiento y del lavado y renacimiento del agua y del Espíritu Santo. Ahí está que nacemos en pecado, ¿verdad? Muy bien.
¿Qué es el bautismo y qué recibimos a través de este medio de gracia? Ya vamos a hacer un resumen. El bautismo es un medio de gracia instituido por Jesucristo, mediante el cual Dios nos otorga el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la promesa de la salvación por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Perdón, ¿qué razones dan algunas iglesias para no bautizar a los niños? Y aquí vamos a ver algunas. ¿Pueden decir algunas ustedes? ¿Pueden mencionar, pensar, algunas que han escuchado ustedes? Querida Claudia, adelante. Que ellos son santos, que no nacen pecadores, todo eso lo he escuchado yo en las iglesias donde iba, y ahí se me fue una que era muy importante, que no hay conciencia y como ellos no pueden decidir, entonces evitan el bautismo. Eso. Gracias. Gracias, querida Claudia. Escuchemos a Rafael y luego con José. Rafael, hermano, no le escuchamos, qué pena. ¿Me oye? Muy, muy lejos, casi no se escucha nada. Ahora, ¿sí me oye? Ahora sí, mejor. En cuanto a las razones, porque dan muchas iglesias, pues la fe personal, porque hay muchas denominaciones que creen que el bautismo debe ser un acto consciente y voluntario, ¿verdad? En cuanto a la interpretación bíblica también, porque existen diferentes interpretaciones en cuanto a la escritura, porque en el bautismo en algunas comunidades argumentan que los pasajes bíblicos sobre el bautismo se refieren a adultos o personas que ya han creído. Igualmente los rituales alternativos o las tradiciones culturales, eso algunas razones que muchas iglesias dicen para no bautizar a los niños. Esa es mi acotación. Gracias, Rafael. Gracias, hermano. Ahora sí le escuchamos muy bien. Querida Ana, cuéntenos. Bueno, sí, en la mayoría de las iglesias, pues el bautismo, dicen que no bautizan a los niños porque ellos no tienen conciencia y es un acto voluntario y consciente para que ellos decidir, ¿verdad? Recibir ese bautismo y esperan a cierta edad, a los 13 años, para que ellos tomen esa decisión. Gracias, querida Ana. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. No sé si había alguna otra mano aquí levantada. Bueno, gracias, Ana. Muy bien. Iglesias protestantes, ¿verdad? Dicen, el bautismo es un acto de fe y los bebés no pueden creer, como bien dijeron ustedes, ¿verdad? Hace que el bautismo parezca algo que nosotros hacemos por Dios, por fe, ¿verdad? Es una acción humana. Declara categóricamente que los bebés no pueden creer en Jesús, igual otra cosa, ¿verdad? Que es imposible. La razón humana me dice, no, un niño, apenas un infante, ni siquiera puede decir mamá, papá, ¿cómo va a creer? ¿Verdad? Eso es imposible. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Es Dios quien da vida a ese muerto. Es Dios que besa a ese muerto a través del Espíritu Santo y le da vida. Y para Dios no hay ningún problema convertir a un infante, ¿verdad? Otra argumentación es Jesús fue bautizado de adulto, así que debemos seguir su ejemplo. Mencionamos el ejemplo de Jesús. Pero entre un ejemplo y un acto sagrado instituido por Cristo, un mandamiento que es mandado por Cristo a que hagamos, hay una enorme diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ¿verdad? El bautismo no existía cuando Jesús era niño. Usted se acuerda que Juan el Bautista comenzó a bautizar en el desierto. El bautismo de Jesús fue único. No tenía pecado y era nuestro Salvador, por lo que no necesitaba
el perdón ofrecido en el bautismo, ¿verdad? Sin embargo, nuestro hermano mencionaba ese día maravilloso cuando Jesús fue bautizado. Estaba presente la Trinidad, ¿verdad? Jesús, quien estaba siendo bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo que se posó en forma de paloma, y Dios, ¿verdad? Su Padre, que desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan qué sucedió cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús? ¿Qué dijo él? Él no quiso bautizarlo, ¿verdad? Él dijo, tú eres quien debe bautizarme. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Para que se cumplan las Escrituras, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, seguimos, mucha gente dice, seguimos el ejemplo de Jesús, pero Jesús no necesitaba ser bautizado, ¿verdad? Porque no tenía pecado. Sin embargo, Cristo recibió el Espíritu Santo. ¿Se acuerda qué pasó justo después del bautismo de Jesús? ¿Verdad? Fue llevado al desierto. Allí estuvo 40 días, 40 noches, tentado por Satanás, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, convierte una descripción, ¿qué es una descripción? Lo que sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió, en una prescripción, lo que Dios ordena. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si todos quisiéramos hacer lo que Jesús hizo, tendríamos que todo el mundo viajar a el río Jordán y bautizarnos ahí. ¿Por qué? Porque Jesús se bautizó allí, ¿verdad? Entonces, a veces es interesante porque agarramos algunas cosas que nos conviene, los usamos y los descartamos lo que es más importante. Entonces, lo que es más importante aquí es lo que Dios ordena. Perdón, hay un micrófono abierto. Lo que Dios ordena y está vigente hasta hoy en día, ¿verdad? También hay otras cosas, ¿verdad? Que dicen que Jesús fue presentado y no fue bautizado, ¿verdad? A los 8 días cuando él nació. Entonces era un contexto histórico de la cultura, ¿verdad? Que ellos entregaban al Señor al primogénito y eso lo tenía que hacer, inclusive llevaban una ofrenda, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué más? Otro. Hay ejemplos no hay ejemplos de bautismos de infantes en el Nuevo Testamento. Y si leemos textualmente la Biblia, ¿verdad? Hay 3 bautismos familiares registrados en el Nuevo Testamento que probablemente incluyeron niños. La primera es la casa de Lidia, del carcelero en Filipos y de Estefanas en Corinto, ¿verdad? Entonces ella, especialmente la Lidia, dijo, ¿verdad? Después de ser bautizada, ella dijo, de ellos toda su familia, ella les hizo una propuesta de que vinieran a su casa, ¿verdad? El amor que mostró hacia los misioneros a Pablo y Silas, ¿verdad? El carcelero de Filipos, una hermosa historia, ¿verdad? Que Dios usó un terremoto para llevar a la fe a este carcelero. Después lo llevó a la casa, los lavó las heridas y ahí fueron bautizados él y toda su familia. En Estéfanas también el apóstol Pablo nos dice, a esa familia fue la única que yo bauticé, ¿verdad? Muy bien. La única es la última, debo decir, bautizamos a los niños no porque, hermanos y hermanas, querramos estar en contra de otras denominaciones. Bautizamos a los niños porque Jesús nos manda a bautizar a todas las naciones y los niños están incluidos. Les voy a contar una reflexión, ¿verdad? Supongamos que a mí, ¿verdad? Yo soy por primera vez padre y mi esposa y yo estamos muy felices esperando a nuestro primer hijo. Llegó el día, nos vamos al hospital, felices. Nació nuestro hijo, nosotros muy felices, contentos. Mi esposa lo toma en sus brazos, yo lo tomo en mis brazos. Y los doctores lo llevan
a revisar que todo esté bien. Después de unos 10 minutos regresan corriendo y nos dicen: tenemos malas noticias para ustedes. Su hijo nació con cáncer terminal y tenemos que sacarlo inmediatamente, de lo contrario va a morir, ¿verdad? Entonces, él viene y me dice: ¿qué hacemos? Ustedes tienen la decisión, ¿verdad? Lo sacamos, el cáncer, lo extirpamos enseguida, va a sanar bien, o de no dejan ahí para que cuando el niño crezca, él pueda decidir y hacer la cirugía por su propia cuenta. ¿Qué haría usted como papá? ¿Qué haría usted en mi lugar? Bueno, le diríamos al doctor, ¿verdad? ¿Qué espera? ¿Por qué me pregunta? Hágalo que tiene más, lo que sea más rápido posible, ¿verdad? Es la misma aplicación con el bautismo, ¿verdad? Nacen con el cáncer espiritual que pronto les va a llevar a la muerte, ¿verdad? No podemos como padres decir que ellos decidan ya cuando estén grandes. Estamos hablando de la vida o la muerte, la condenación o la salvación, ¿verdad? Y con esas cosas divinas no podemos jugar, hermano y hermano. No podemos decir que los niños decidan. Bueno, ya en la vida podemos decidir qué comer, qué vestirnos, pero en las cosas de Dios no podemos decidir qué hacer con las cosas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, nomás una pequeña reflexión para ver la importancia del bautismo, la necesidad imperante como llegamos a este mundo destituidos del reino de Dios, ¿verdad? Y si el Señor en su divina gracia nos da estos medios que son de gracia, valga la redundancia, y a través de los cuales el Señor nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna, nos adopta como sus hijos, nos cubre con su manto de justicia y perfección. ¿Quiénes somos nosotros para impedir esa bendición a nuestros hijos, verdad? Muy bien, ¿qué razones bíblicas podemos mencionar para bautizar a los infantes? Estas son poquitas, ¿verdad? Pero hay un montón. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de esto. Vamos a resumir. Están incluidos tanto en el mandato, están incluidos también en el mandato Mateo 28, 19, como en la promesa. El bautismo, como mencionábamos antes, ¿verdad? Nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la salvación. Nacen en pecadores necesitados del perdón por medio del bautismo. Se pueden creer en Cristo porque no es nuestra obra, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra la fe por medio del bautismo, ¿verdad? El Espíritu Santo es omnipotente y perfectamente capaz de dar la fe tanto a un niño como a un adulto. Vimos también ejemplos bíblicos de familias enteras que fueron bautizados, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Qué hace Dios en el bautismo? La Iglesia Católica enseña: obra fe, da perdón por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. ¿Nota usted cómo le ponen límites a las cosas divinas? Entonces, sí, creemos que da perdón de pecados, pero solo aquellos antes del pecado original, ¿verdad? Los después, los otros ya, esos no, tienen que hacer una penitencia, tienen que hacer un sacrificio, tienen que hacer buenas obras para que Dios les perdone. La Iglesia Luterana, que hace el bautismo, obra fe y da perdón, nueva vida y salvación. Es obra 100% de Dios. Nosotros no intervenimos y tampoco le restamos importancia. Perfecta, total, suficiente para todo ser humano. Iglesias protestantes, aunque sea duro decirlo, ¿verdad? Pero no nos enseñan nada. Entonces, nomás es un acto de obediencia, es mi acción, es un simbolismo, lo que recibimos al creer en Jesús, ¿verdad? Entonces, es un acto de obediencia nomás.
es un simbolismo a que nosotros nos comprometemos a vivir una vida así con Cristo, pero no nos ha dado lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados, ¿verdad? ¿A quién debemos bautizar? A todos. No importa la edad, dice la Iglesia Católica. Sin embargo, hay restricciones. ¿Notó usted que sí, es el bautismo, bautizamos a todos, pero no más es para ciertos pecados? No es para todos, ¿verdad? La Iglesia Luterana a todos, no importa su edad, porque esa obra es obra de Dios y no es la nuestra. Y si Jesucristo nos dice que nuestros pecados son perdonados, sí son perdonados porque es un acto sagrado que Él instituyó. Iglesias protestantes nos dicen, nos enseñan, solo a creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Muy bien, entonces limitando el poder del Espíritu Santo, restringiendo la salvación, el perdón de pecados del Espíritu Santo a los infantes. Muy bien, entonces yo sé que es un tema muy amplio que podríamos hablar mucho, a veces difícil de entender por los años que hemos venido aprendiendo según otras denominaciones. Y estos temas no son fáciles de hablar. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de estudiar más a profundidad en un curso que se llama Los Sacramentos y la Oración. En esta parte estamos como haciendo un pequeño resumen para que ustedes tengan un poquito en mente lo que otras denominaciones creen, por qué creen lo que creen. Y así como siempre desde la primera clase dije, repito, es para que nosotros conozcamos, para que nosotros entendamos. Y ya cuando entendemos lo que otras denominaciones creen y enseñan, con amor, con paciencia, con compasión, le llevamos a los pies de Cristo sin ofenderles, sin ganar argumentos, ¿verdad? Porque eso no nos lleva a ningún lado. Solo abrir la palabra de Dios y entender bíblicamente por qué enseñamos, ¿verdad? Que el bautismo es un medio de gracia, es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo, es un mandato de Cristo que Él nos pide que hagamos. ¿Y para qué? Pues las bendiciones son maravillosas, ¿verdad? Que nosotros recibimos de Él. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes tengan? Querido José, adelante. Jesús. Sí, tengo una duda. Fíjese que yo, cuando era pequeño, pues me bautizaron por la Iglesia Católica. Cuando era bebé, se podría decir, ¿verdad? Sí. Pero ya de adulto, pues, me cambié de iglesia. Ajá. Entonces ahí, pues, me dijeron también, que me tenía que bautizar y todo eso para aceptar a Cristo. Entonces, no sé cómo está. ¿Será que estuvo bien o no? No sé, tengo dudas. Gracias, Porque me José. bauticé 2 veces. Bueno, el primer bautismo es válido porque es bíblico, ¿verdad? Fue hecho en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues de ese bautismo recibimos las 3 bendiciones: el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la salvación, ¿verdad? No importa quién lo hizo, ¿verdad? Si era un padre católico, el Espíritu Santo estaba ahí. El agua estaba conectada con la palabra de Dios y Dios estaba obrando la fe en su corazón. Ahora, el segundo bautismo, como hemos aprendido, fue un acto de obediencia, un acto de compromiso.
fue un acto de obediencia visible y compromiso con esa denominación a la cual usted estaba asistiendo, ¿verdad? Era como una membresía, si se podría decir. Entonces, estos son los requisitos. Tienes que bautizarte como primera cosa y después, no todas, ¿verdad? Algunas denominaciones lo llaman el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, después de eso, la persona empezará a hablar en lenguas, dependiendo de la denominación, y todo eso, ¿verdad? Entonces viene ese bautismo, ¿verdad? Es como aprendimos, compromiso, es como una membresía, si se podría decir, como que perteneces a esta denominación. No sé si contesté su pregunta, José. Sí, hermano, ya me respondió muy bien y solo me dejó con la duda ahorita de las lenguas. De lenguas, no sé si se refiere a idiomas o es una, se llama lengua angelical, no sé cómo le llaman. Bueno, sí, no hubiera dicho eso. Bueno, sí, sí, bueno, hay algunas denominaciones que se enfocan, ¿verdad?, en las lenguas, pero las lenguas bíblicas son idiomas originales, idiomas entendibles, idiomas que podemos hablar, ¿verdad? Ejemplos concretos tenemos sus profesores que les enseñan, ¿verdad? Muchos de ellos norteamericanos y hablan el castellano mucho mejor que el mío. Entonces, eso es una muestra del Espíritu Santo que a través de los idiomas pueden ellos compartir la palabra de Dios con ustedes. Querido Luis Felipe. Pastor, yo tengo una pregunta o una inquietud. La Santa Cena y, mm, y el vino, que son dos actos que se hacen en las iglesias, tanto católica como cristiana o como protestante, en la iglesia luterana lo hacen como símbolo o como están las Sagradas Escrituras. Gracias, hermano. Vamos a hablar el día miércoles de la Santa Cena. Pero ya para Bueno. contestar su pregunta es lo que la Biblia dice. Presencia real. Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Verdad? No dijo Jesús, esto simboliza o representa mi cuerpo y mi sangre. Presencia real. Nosotros junto con el pan y el vino recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo otra vez con un propósito divino. Jesús nos dice, ¿para qué lo recibimos? Para el perdón de nuestros pecados. Querido Elmo, adelante, usted tiene una pregunta. Adelante, hermano. Sí, pastor. Buenas noches. No sé si me están oyendo. Clarito. Siga nomás. Ya. El asunto es doctrina. Nosotros los protestantes no creemos en las doctrinas católicas. Sus doctrinas están basadas en la tradición y en lo que dicen la élite, ¿no? O sea, el Papa, y hechas en sus concilios. Cuando no hay un asidero bíblico, nosotros no podemos aceptar nada, ¿no? Para quien lo diga. Entonces, por eso la reforma trajo las solas, ¿no? Una de ellas dice solo Biblia, ¿no? Y no quiero contradecir, pero cuando defiendo la Biblia, yo creo que estoy bien porque defiendo lo que Dios ha escrito, ¿no? No estoy defendiendo una tradición. Eh, Pastor, la Biblia no niega bautizar niños, porque ese es el tema. No niega que no se debe hacer, no lo dice. Pero tampoco hay un texto clave que lo afirme, donde se puede notar específicamente que está ordenando bautizar. Sí habla de bautismo de una manera general, pero específicamente no habla de bautizar todo bebés, por decirlo así. No lo dice, ¿no? Y para fundamentar una doctrina, según lo que yo tengo entendido, con las herramientas como es la hermenéutica, el contexto,
debe haber más de 2, de 3, de 5 pasajes. No se puede fundamentar una doctrina con un solo pasaje bíblico. Eso quería afirmar. De verdad que no quiero decir, pero hay que afirmarnos en la Biblia, ¿no? No hay un Gracias. pasaje donde hable sobre ellos. Ese es el asunto, Gracias, Elmo. pastor. Disculpe usted. Gracias, Elmo. No, no, está Esa es la completamente realidad. correcto. Muy bien, sí. Entonces, sí, como decía Martín Lutero, ¿verdad? No, no rechazamos algo solo porque sea católico, sino porque no sea bíblico, ¿verdad? Y si la Iglesia Católica bautizara a los niños en el nombre de María, ahí sí, pues obviamente sería diferente. Sin embargo, como bien dice Elmo, voy a silenciar el micrófono. Excelente. Claro, yo estoy de acuerdo que no hay un pasaje bíblico que hable específicamente del bautismo de los infantes, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que nacemos en pecado, ¿verdad? Y que el bautismo es un medio de gracia a través del cual Dios nos da el perdón de pecados, y aquí sí es para todos. Y no importa si es un niño o un adulto. Pero sí nos enfocamos en los niños, porque también son parte de la gran comisión, ¿verdad? Que Jesús dice a todas las naciones. Entonces, tampoco, querido Elmo y hermanos, hermanas, hay una fecha, un límite cuando decimos que el niño puede entender, ¿verdad? Puede ser 12, 13, 14 años. Entonces ahí también estamos poniéndole fecha, ¿verdad? O una edad. Lo que queremos entender es que el bautismo es para todas las naciones, ¿verdad? Para todas las naciones, ¿verdad? Y entre ellos están los infantes también, porque nacen en pecado. Si el bautismo es un regalo de Dios, un medio de gracia, a través del cual nos da el perdón de pecados, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Verdad? Entonces, esa nomás es la cosa, ¿verdad? Entonces, estoy con Elmo. No existe en la Biblia un pasaje concreto que diga hay que bautizar a los infantes. Pero si vamos al principio bíblico, que cómo llegamos a este mundo. Llegamos muertos en delitos y pecados. Y si hacemos la conexión bíblica, que el bautismo nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la salvación eterna, entonces, ¿por qué esperar a que lleguemos a ser adultos, a que tomemos una decisión? Esa es la cosa, querido Elmo. Querida Claudia, adelante. Pero sí, Sí, entiendo perfectamente. totalmente de acuerdo, pastor, porque si estamos entendiendo que nacemos en delitos y pecados, ¿por qué privar de esa bendición a nuestros niños, ¿no? Es como el ejemplo del cáncer. También yo quiero refutar algo que yo también me crié en esa existencia, donde presentan a los niños en la iglesia, o sea, nace un chico y a los 40 días lo presentan. Pero es una ley mosaica, antiguamente se presentaba solamente al primogénito, no se hacía con todos los demás hijos. Y se hacía a raíz después de eso, de los 40 días, se purificaba la madre, qué sé yo, y se hacía sacrificio. De eso habla en Lucas 2, 22 a la 40, en Levítico 12 también tenemos reafirmación de lo que estoy diciendo, y en número 18, 15 y 16 también cuenta cuál era la presentación. Entonces, supóngase, tengo 5 hijos, entrego al Señor solamente al primero y los otros 4 que Dios me ayude. Así que, bueno, nada, ese es mi aporte. Justo me acordé de eso Gracias. porque fue algo que he vivido también. Gracias, querida hermana. Y después fue, ¿verdad? Ya más como, en Europa, ¿verdad? Se volvió una tradición. Era como que los niños no, había una mortandad terrible, ¿verdad? Entonces los niños que pasaban los 2 o 3 años eran considerados por los doctores que iban a vivir. Entonces, por eso los papás llevaban a presentar a los muchachitos como ingratitud de que ahora sí ya van a sobrevivir. Ya pasaron esa edad de mortandad, ¿verdad? Entonces eso se convirtió después ya como un agradecimiento a Dios que vivió y todo eso. Pero bien dice nuestra hermana Claudia, donde comenzó todo.
Querido Rafael, último comentario, pregunta para ya cerrar, para que ustedes también descansen. ¿Me oye, pastor? Sí, sí, clarito. Bueno, yo tengo una acotación en cuanto al bautismo, porque siempre, por lo menos, si Jesús venció en la cruz, dejó todo plasmado, venció el odio con amor, ¿verdad? ¿Qué más que un niño que desde que nace profesa ese amor tan grande? No lo habla, no lo manifiesta, no es voluntario ni nada por el estilo, pero lo manifiesta. Es un amor grande y por eso es que la enseñanza de Jesús en Mateo dice, dejad a los niños venir a mí, ¿verdad? Y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque ese amor que Jesús plasmó y venció en la cruz, ¿verdad? Y hoy todavía nosotros somos ya grandes bautizados y asistimos a una iglesia y, y a veces nos miramos con odio y somos bautizados y ya entendemos. Ahora imagínense a un niño que no lo entiende, no sabe lo que tiene y profesa ese amor desde niño. Esa es mi aportación. Gracias, gracias, hermano querido. Muy bien, entonces vamos a concluir. Muchísimas gracias a todos por su participación, sus comentarios, y igual respetamos inmensamente lo que usted cree, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos con esto, ¿verdad? No bautizamos, vamos a poner a todos, ¿verdad? No bautizamos porque sea un acto de obediencia. No bautizamos porque sea un simbolismo. No bautizamos porque seguimos el ejemplo de Jesús, sino bautizamos porque la Biblia nos dice que en el bautismo recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la salvación eterna, ¿verdad? Por eso bautizamos. Y bautizamos a todas las naciones. No importa si son niños, infantes, adultos, ancianos, todos, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer, y lo hacemos con gozo, sabiendo que recibimos las bendiciones espirituales de lo alto. Humanamente muchas cosas no entendemos, pero sí nos regocijamos de las cosas que el Señor ha puesto frente a nosotros y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y sigue haciendo por nosotros, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por habernos concedido la dicha de estudiar tu palabra. Señor, hay cosas que humanamente no entendemos, pero tú a través de tu Espíritu nos revelas lo que nuestra alma necesita saber. Señor, el milagro de la fe, que somos perdonados de todos nuestros pecados, de saber que somos adoptados como tus hijos, que somos lavados con tu sangre. Señor, el medio de gracia que has puesto en el bautismo, en el cual nos das el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna en el cielo contigo. Bendito Dios, manténnos firmes en la fe. Manténnos fortalecidos para que compartamos con otros lo que tú nos dices, Señor. Concédenos una bendecida noche para que sigamos compartiendo con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todos tengan una bendecida noche y con el favor de Dios nos veremos el día miércoles para hablar de la Santa Cena. Gracias.